Comenzamos con la segunda parte de las verdades reveladas con Rafael Palacios. Bueno, Rafael Palacios es el director de la web www.rafapal.com con 18.000 visitas al día y más de 220.000 lectores al mes, donde publica informaciones alternativas que le llegan de una extensa red mundial de colaboradores, las realidades ocultas más censuradas, terrorismo sionista, sociedades secretas, espiritualidad, expansión de la conciencia, fenómeno extraterrestre. Él es periodista independiente y escritor de libros como 40 días en África, Recuerdos de pelo largo, Extraterrestres, El secreto mejor guardado, Cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor y el tiempo. Es también colaborador desde hace ya más de una década de las revistas Año Cero, Enigmas, Cuo, muy interesante, y Discovery Salud. Y es editor del periódico gratuito Jaque Mate. Dicen que el término conspiranoico lo han acuñado los que quieren desacreditar las personas que, como Rafa Pal, intentan descubrir y contar la verdad entre tantos secretos de Estado. Y cómo no, Rafael Palacios era una cita imprescindible en este Congreso de las Verdades Reveladas. Hoy nos va a hablar de la guerra de los sexos y otras pequeñas y grandes guerras en el sistema actual. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, a ver, hoy estamos en el 2010. Esta noche es la noche de los muertos, la noche de Halloween. Y para mí acaba un ciclo que comenzó hace 11 años, en 1999, en el famoso, bueno, me pilló el famoso eclipse de julio del 99, que daba pie a los últimos 13 años antes del 2012. Y en ese viaje a África, después del cual escribí un libro, el primer libro que publiqué, 40 días en África, un viaje en pos de la magia, pues comenzó todo lo que he hecho en estos 11 años que han pasado. Para mí hoy cierro un ciclo, porque lo que voy a contar hoy es, en realidad, con lo primero que empecé a investigar y a descubrir el resto, pero es lo más censurado, lo más tabú y lo que todavía no había atrevido a contar en público. Antes de ayer, el primer día que vine aquí, tuve un sueño, porque estaba dudando si contarlo o si no contarlo, porque sé que esto pues me va a generar muchos odios, pero tuve un sueño muy revelador para mí cuando era un chaval, cuando tenía 14, 15 años, 16, estaba en mi barrio, pues con mis amigos del barrio, donde pues me hice, bueno, mi personalidad ahí en Moratalaz, en Madrid, y nos robaban mucho los yonkis, ¿no? Te daban la paga del domingo y estábamos por ahí, y cada domingo venían los yonkis y te quitaban pues, el dinerito que tenías para tu cervecita. Y bueno, siempre me dolió mucho que nunca nos enfrentáramos a los yonkis. A lo mejor llevaba un yonki solo y éramos 10 amigos, que éramos más jóvenes que él, pero nunca nos atrevimos, ¿no? Era el miedo a, pues eso, a la violencia. Entonces el sueño del otro día fue que yo iba con mis amigos en un coche y de repente nos paraban pues una serie de pues unos yonkis que iban con pistola y empezaban a preguntar por Rafael Palacios. ¿Quién es Rafael Palacios? Y nadie decía nada y pasábamos. Y luego, en un momento dado, no sé qué pasaba, que volvían a aparecer y empezaba a decir: yo sé que está por aquí Rafael Palacios. Y había como una piscina, como yo que sé, un gran charco, y yo me tiraba ahí pensando que no había pasado nada, salía, y luego cuando salía, que yo pensaba que me había librado, estaba apuntándome el tipo y yo me cubría con una manta y la persona que tenía al lado empezaba a levantar la mano como a decir: está aquí. Entonces a mí me fastidió mucho, porque yo sé que en los sueños al final te tienes que enfrentar a lo que te sucede, y lo tomé como una señal de que yo tenía que contar todo esto, que va a ser más personal, porque es, bueno, como digo, la gente que me habéis estado siguiendo estos años, bueno, que muchos os habéis preguntado cómo soy tan valiente, cómo me he atrevido a tanto, pues es porque no tenía nada que perder. Me sentía tan mal de todas las cosas que me habían sucedido en la vida, y particularmente con
con mi relación con la mujer como ente, que llegó un momento que dije, y ese fue en ese viaje a África, una historia que se ha repetido varias veces a lo largo de mi vida, que es de enamorarme de una chica y quedarnos en amigos y que la cosa no fuera a más. Ayer tuve la suerte de conocer a José, un chico de Jaén, que me contó la misma historia. Yo sé que es una epidemia y voy a llegar ahí, pero por otros caminos. Pero voy a comenzar la charla contando lo que sucedió en particular. El amor de mi vida, cuando tenía un adolescente, que nos mirábamos en el recreo, pues el típico de historia de instituto, se enrolló con mi mejor amigo y aquello me marcó para siempre no, por suerte lo superé, pero con el paso del tiempo, que seguimos en relación, bueno, ella sanando sus cosas, yo las mías, pues hubo un momento en que ella quería algo conmigo y yo en aquel momento estaba enamorado de otra chica y esta chica estaba saliendo de una historia y no estaba para eso. Y entonces fue muy curioso porque el amor de mi vida, que yo había estado deseando pues 12 años, cuando quería conmigo, yo estaba enfocado en la otra. Y hubo un momento que fue en la Plaza de Lavapiés y que de verdad es que lo recuerdo como si fuera hoy, en el que ella me decía esas típicas cosas que dicen las mujeres, pues a ver si te decides, a ver si... Y que yo, con mi mente de que somos iguales, no entendía, porque la manera que ella tenía de comunicar no es la misma que la de un hombre. Entonces, como a mí me han educado en la igualdad entre hombre y la mujer, yo no era capaz de entenderla. Y hubo un momento en el que ella ya casi se puso a llorar y que, pues esperando que yo hiciera algo, y yo me quedé como un tronco ahí, sin saber cómo reaccionar. Y entonces hubo un momento que fue definitorio para mí, en el que empecé a pensar, ¿y esto en una película cómo se solucionaría? Y empecé os juro que estaba deseando que hubiera un guionista que me dijera, cuando ella estaba bajando las escaleras del metro de la Plaza de Lavapiés, qué le tenía que decir. Y ahí me di cuenta de que yo no controlaba mi mente. Entonces yo iba a contar cosas que cuando la gente lo vea por internet, y alguna gente a lo mejor que esté por aquí, pues le va a escocer mucho. Pero que sepa esa gente que vea este vídeo que yo he pasado por ese proceso. Yo he tenido que quitarme del disco duro mucha programación que había básicamente aprendido de las películas, de las series de televisión, de los libros que han condicionado mi mente. Entonces toda esta lucha que ha durado 11 años y que creo que termina ahora, porque después me empezaré a hablar de otras cosas, seguramente de las relaciones entre hombre y mujer, que ese es el tema que más me interesa, del cual tengo un libro que se llama El arte de ligar, que está 6 años esperando a publicarse porque nunca me he atrevido a meterme en ese tema, pero me voy a meter y de hecho hoy comienzo un poco con ese tema. Bueno, pues ahí yo que, bueno, también me ha interesado mucho la psicología, el yoga, ese viaje a África, que la verdad que yo creo que algún día la gente lo valorará, el libro, porque está contado en primera persona de los pensamientos que me iban sucediendo y cómo iban ocurriendo sincronías, que me iban dando mensajes. Ahí empecé a decodificar, en mi caso, y luego ya me di cuenta, primero una cosa personal, pero luego ya me di cuenta que era una cosa generalizada y por eso he hecho todo lo que he hecho. Porque en mi propio descubrimiento de cómo yo había sido manipulado, me di cuenta que era el de todos. Evidentemente intenté primero desprogramarme a mí, pero luego intenté, y es lo que he intentado hacer toda la vida, ver qué pasaba en la mente de las mujeres para que hubiera tanto desencuentro. Porque no encuentras parejas, las almas gemelas, todo este tema de las almas gemelas, ¿no? Y bueno, pues básicamente a la vuelta de ese viaje, yo como periodista que trabajaba en el sector informático y estaba ganando mucho dinero con todo este boom de Internet, lo cual me colocó en primera línea para poder hacer lo que luego he hecho, que también fue sincrónico, pues estábamos con esto del efecto 2000 y con lo de la burbuja de Internet. Y yo en aquella época me empecé a dar cuenta de que estábamos, en base a unas estadísticas financiadas por las propias empresas informáticas, haciendo ver a la gente que iba a haber una serie de ventas por Internet. Imaginaos en el 2010 lo que dirían. Seguramente esas estadísticas dirían que el 90% de las compras salían por Internet. Yo me di cuenta de que estábamos mintiendo. Yo no me creía esas estadísticas, porque yo digo, pero vamos a ver, si mi madre y muchas otras personas no tienen ordenador, ahora mi madre sí, pero ha costado muchos años entrar a esa tecnología, ¿cómo va a comprar tanta gente por Internet? Entonces me di cuenta que a mí me estaban manipulando a base de pagarme unos viajes tremendos a Nueva York, a San Francisco, por toda Europa, con unos hoteles fantásticos, y me di cuenta cómo yo como periodista estaba condicionando. Y empecé a escribir en contra de.
De tal manera que, bueno, estalló la burbuja. Yo fui el único periodista en España del sector informático, trabajaba para el grupo Correo, en la revista semanal, que empecé a hablar de que eso iba a pinchar. Entonces, yo, que era el único de todos los que íbamos por ahí que no me lo creía, me di cuenta que una sola persona puede tener la razón y los demás equivocarse, que no es una cuestión democrática, la verdad no es democrática. No es así, no es que porque tantas personas digan una cosa va a ser verdad. Y ya me puso en el camino de lo que muchos conocéis que ha sido mi carrera, porque ahí di en el clavo, me di cuenta perfectamente también que el efecto 2000 era una engañifa, jamás nadie ha pedido perdón por toda esa cantidad de paranoias que nos contaron a través de tantos años sobre el efecto 2000, y pues ahí empecé a decodificar otras cosas. Por aquel entonces trabajaba en la revista Cubo, como ha dicho Begoña, y en los viajes que hacía por Europa, yo iba comprando revistas y leía periódicos en los cuales veía noticias o, bueno, digamos que movimientos sociales que luego yo, que yo me creía muy listo como periodista, digo, esto va a ser una noticia y me lo van a comprar en Cubo, por ejemplo, pues lo del Prozac o las adicciones sin droga. Un artículo que leí en el Le Monde francés acerca de los perros peligrosos. Y ahí fue cuando hice mi primera prueba. Era un mayo, venía en el avión de París y me pareció muy curiosa esa noticia. Digo, a ver cuánto tiempo tarda en llegar a España. Y fue así que a los 3 meses se convirtió en una noticia esta de los perros pitbull. Y ahí comencé a decir, bueno, esto no es casualidad. Luego me di cuenta que empezaron a poner el chip a los perros, a obligar a un seguro, y me di cuenta de lo que llama David Icke, acción, reacción, solución. Generación de un problema para venir con una solución después. Y ahí fue cuando descubrí que iban a hacer algo con Al-Qaeda. Como os digo, ya en aquel momento ya estaba despierto, y a la aparición de Al-Qaeda, que es de 1998, ya me pilló, pues eso, alerta de lo que estaba ocurriendo. Básicamente ya no había un enemigo comunista, había que crear otro enemigo. Ese enemigo iban a ser unos barbudos islámicos que, bueno, a día de hoy ya lo sabe todo el mundo. En aquel momento no todo el mundo sabía que Estados Unidos había financiado a los talibanes en la guerra contra Afganistán, contra los soviéticos, y que básicamente estaban dominados, manipulados y dirigidos por ellos. Así que, bueno, cuando ocurrió lo del 11S, pues desde el primer momento me di cuenta de lo que había sucedido. En la revista que colaboraba con unos amigos, pues ahí se generó una ruptura porque, claro, ellos no lo entendieron. Y bueno, ahí comenzó todo. Pero comenzaron otras muchas más cosas. Como os digo, ya en el 99 ya me había dado cuenta cómo funcionaban las cosas, y me di cuenta cómo empezaban otro movimiento, lo que yo llamo otra cruzada mediática. Es decir, una cruzada mediática para mí es una noticia largamente repetida que acaba convirtiéndose en un fenómeno social. Una cruzada mediática son los accidentes de tráfico, que llevan aparejadas pues unas medidas de seguridad y después pues todo este arsenal de multas, cámaras de vídeo, radares que hay incorporados, ¿no? Y hubo una que me llamó poderosamente la atención. Como os digo, digamos que mi camino por el tema de la política iba en paralelo al tema del hombre y la mujer, ¿vale? Porque cada vez que yo iba acertando algo por ejemplo, con lo del 11M, pues me reforzaba en mi búsqueda de qué estaba pasando con las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y en el 2000, seguramente de aquí nadie os acordaréis cuándo empezó todo esto de la violencia de género, porque tuvo un comienzo. Esto fue una noticia que empezó y que se va sumando, pues como empezó con lo de la gripe. Lo que pasa es que en el momento, la mayor parte de los que estáis aquí, porque no trabajáis en eso y no estáis en lo mismo. Ahora ya hay bastante gente que ya, pues Mario, gente que está en esto, pues ya lo decodifica porque ya tienes la clave. Simplemente no es que ser más listo ni nada, es saber que hay un mecanismo. Entonces, cuando empiezan con un problema que ha podido existir siempre, como los accidentes de tráfico o como la violencia conyugal, que es como se llamaba antes, la violencia pasional. Pero cuando se repite constantemente, ya hay una intención detrás. Sabéis que hay una tortura que consiste en una gota. Las torturas han sido inventadas por psicólogos. No es un tipo, un loco, como nos hacen creer, que le da por hacer este tipo de cosas. Las torturas, las de Abu Ghraib, las de Guantánamo,
están dirigidas por psicólogos, porque saben perfectamente cuáles son los mecanismos para derribar la voluntad del individuo. Hay un mecanismo que es la desensibilización, de privación del sueño, le quitan de dormir o de cualquier relación sensorial. Hay una, por ejemplo, que Bruce Springsteen se quejaba porque estaba utilizando una de sus canciones para repetirse constantemente. Y ahí yo me di cuenta de, hombre, es que ¿no es acaso una tortura la radio que tenemos, la radiofórmula, de repetir canciones que son prácticamente la misma y con el mismo tipo de mensaje, que es, volvemos a lo mismo, desamor, no puedo vivir sin ti no soy nada, si tú me dejas yo no voy a dejar de existir? Es una tortura. Es una tortura, lo que pasa que consentir. Ahora ya si os vais a Sudamérica ya ni os cuento, o sea, es lo de la bachata, no, es algo... Entonces, otra vez, me di cuenta, los culebrones, ¿por qué había esa violencia tan grande en Brasil, en Cuba, en estos lugares? Bueno, Cuba menos seguramente, no, pero también. Claro, es que a lo mejor esta pasión que nos cuentan, que la pasión latina, está un poco provocada por los medios de comunicación. Entonces, claro, cuando tu referente, la vida que tú vives, imagina los culebrones, ahora ya está un poco menos de moda, pero es que antes las señoras estaban después de comer, y seguro que muchas habéis estado enganchadas al culebrón, y me gustaría que algún día contarais cómo os ha influido en vuestras relaciones con los hombres. Porque es así, se está chupando una serie de mensajes, una relación, tipo de relación, que tú al final la vas a traspasar a tu vida, porque está actuando en el inconsciente. Y bueno, pues sabiendo todo esto, empiezo a ver que hay una noticia repetida, que es violencia de género, en base a la suposición de que hay, bueno, pues a una ideología bien determinada, que es el hombre domina a la mujer, la somete y genera violencia sobre ella. Y esto ha ido creciendo exactamente igual que lo de Al-Qaeda. O sea, si coges una y otra y lo analizas hasta sus últimas consecuencias, Al-Qaeda y la violencia de género son exactamente iguales. ¿Cómo se llama ahora la violencia de género? Terrorismo doméstico. ¿Lo habéis oído ya? Es el apelativo, el concepto, es todo. Y esos conceptos lo crean sociólogos. Seguramente mucha gente despreciáis aquí la psicología de masas o la sociología, pero son ciencias absolutamente. Lo que pasa es que no son las que te enseñan en la universidad. Hay una cosa que se llama ingeniería social, que es la creación de movimientos sociales. Todo esto del lazo rojo, del lazo azul, están generados artificialmente. Son conceptos que se cargan de contenido en base a que luego la realidad los imita y los amplifica. Los amplifica. Y volvemos a la gota. A ti te puede caer una gota cuando ha llovido y pasas por debajo de un andamio y te puede fastidiar. Ahora, si esa gota te está cayendo todo el rato, imaginaos, estás soportando durante 10 años, todas las semanas, ha muerto una mujer por violencia de género. Y van 2, y van 3, y van 4, y van 5, y van 6, y van 7, y van 8, y van 9, y van 10. A vosotras, aunque no lo queráis, os está afectando. Está haciendo que tengáis miedo de los hombres. En vuestra cabeza, en vuestra mente, estáis asimilando que el hombre que queréis os va a acabar maltratando y matando. Voy a analizar muy poquito este tema, ya que me he metido con él. Evidentemente hay muchas más explicaciones. Hay muchísimas, sobre todo la principal manipulación está en hacernos creer que cada realidad está separada, ¿vale? Que la violencia de género, por ejemplo, no está relacionada con el paro o con la droga. El paro, la presión del trabajo, tanto para una como para otra, la presión de que te van a echar del trabajo hace que la gente se saque de sus casillas. Y, por ejemplo, desligar esas dos realidades hace que no puedas comprenderlo. Otra cosa que no se puede dejar de entender, y yo en aquel momento ya empecé a llevarme las críticas, es hacer ver que la entrada de inmigración que coincidió con ese año, 99-2000, particularmente de países latinoamericanos musulmanes, donde allí es bastante habitual, donde evidentemente la relación, no es que sea habitual, pero hay una relación sí que más dominante. Entonces, ¿qué ocurría también? Que esas gentes venían para acá, la mujer seguramente se volvía un poco más moderna. Muchas de las muertes que hay son de extranjeros. Lo que pasa es que en su día os lo censuraron
Y yo estaba ahí viéndolo cada noticia y decía, por el nombre, lo que pasa es que, como yo sé decodificar las noticias, yo me he dado cuenta. Hablaba de una víctima de violencia de género y de repente ponía el nombre, no sé cuántos, Mohamed. ¿Cómo? O el nombre, porque como todo el mundo sabe, yo sé y todos sabéis, hay nombres que son latinoamericanos. ¿Qué ocurre? Que al escribir la noticia, como estaban empezando a llegar tanta inmigración y no querían generar racismo, lo censuraban. Y ahí empezó a generarse todo esto. ¿Quiere decir esto que es que la violencia de género la está generando los latinoamericanos? No. Pero son factores coadyuvantes, igual que la droga. Fijaos qué sencillo es manipular. Yo como periodista, estas cosas, digamos, cruzadas mediáticas, al final, si os fijáis en el periódico, hay lo que es arriba es un cintillo en el cual acaban englobándose, ¿no? Pues lo que se gripe A. Cuando ya hay una cosa que se repite en el periódico ponen gripe A, ¿vale? Que es como englobarlo para que tú tengas la consciencia de que hay un hilo narrativo, cosa que están siguiendo constantemente en los medios de comunicación, que esa es otra mentira. Y por eso crean el terrorismo doméstico. Para que tú, en tu cabeza, pienses que todos esos hechos están relacionados, aunque son cada uno de su padre y de su madre, y al final, en tu cabeza estás asimilando que todos forman parte de una realidad y que hay un grupo terrorista masculino que se dedica a matar a mujeres, cuando cada historia será personal. Y un dato muy importante, muchos de esos hombres se suicidan. Hay algo ahí que nunca te vas a enterar porque nunca vas a saber la versión de la otra parte. A lo que voy es que en todo este asunto nos están ocultando una gran parte de la información. No nos están contando, por ejemplo, como digo, que gran parte de esas muertes, o una parte, es de gente que se droga, alcohólicos. Y fijaos qué diferencia es si yo como periodista, ese mismo hecho, que es una muerte de una mujer, la catalogo de violencia relacionada con las drogas o violencia doméstica. ¿Vale? Es el mismo hecho. Pero en tu cabeza, ya, si fuera esto un ordenador, está en otra carpeta. O sea, hace un tiempo la droga era un problema. Entonces, muchas muertes, digamos, de delincuencia común se asociaban a la droga. Fijaos que esa misma muerte de un hombre y una mujer que están con el tráfico de drogas, la puedes catalogar ahí. Ahora, si te la llevas aquí, ya es otra violencia de género. Es la misma realidad, pero está contada de dos maneras diferentes. Bueno, yo seguí, fui una de las personas que comencé a contar lo que había pasado con el 11S. A día de hoy ya mucha gente lo sabe, pero si hay alguien que no lo sabe, pues el 11S fue un autoatentado generado para crear una guerra, como se han generado muchas a lo largo de la historia. Los argumentos con los cuales se desmonta la versión oficial son centenares, pero por resumir los fundamentales, los que dejan del todo claro que hubo una participación del gobierno norteamericano, de una parte de su gobierno, está el conocer que ese día se celebraban 5 ejercicios militares de secuestro de aviones y que en los días anteriores se habían celebrado hasta 15. Un ejercicio militar es, como la propia palabra dice, pues un ejercicio de simulación, en este caso de un atentado, como ocurrió también el 7J en Londres, que se estaba celebrando un ejercicio militar de previsión de un atentado en el metro, y como ocurrió el día 9 de marzo del 2004 en España, un día antes de que sucediera, no en España, en varias ciudades europeas, que se simulaba también unos ataques. ¿Cómo influye esos ejercicios? Pues básicamente en el caso americano, y es, como digo, cada vez que aprendes una cosa de un lado, lo aplicas a otros, ¿vale? Varios días antes en Estados Unidos había 4 servicios de seguridad aérea. Uno de aviación civil, otro de aviación militar, otro lo tenía el Pentágono y luego estaba el NORAD, que es un mando militar conjunto con Canadá. ¿Qué ocurre? Que unos días antes todos esos poderes que eran autónomos en el sentido de que, si falla unos fusibles van a funcionar otros, ¿vale? De manera que nunca pueda llegar a ocurrir nada, porque puede fallar uno, que es muy extraño, pero otro va a funcionar. Todos esos poderes pasaron a manos de Dick Cheney, del vicepresidente norteamericano. De tal manera que solo había una persona que hubiera decidido, cuando existen esas llamadas del controlador aéreo y dice, se está acercando un avión por aquí, tal, no, déjalo pasar que es un ejercicio militar. Vale. Oye, que está pasando aquí un avión tal, que está... Déjalo pasar que es un ejercicio militar. De esa manera consiguieron pasar todos esos filtros. Si no, jamás podía haber ocurrido. Porque estamos hablando
de Nueva York, que es el centro financiero del planeta, o uno de los centros financieros del planeta, y estamos hablando del Pentágono, que es el lugar más protegido del planeta. Entonces, alguien dejó ocurrir esto, como pasó en Londres, como pasó en Madrid, que ya sabemos todos que las personas que conocían esa información eran confidentes de la policía, o sea, los que manejaron ese explosivo, que seguramente no llegó no fue el explosivo que explosionó, pero básicamente los controladores de esos terroristas, que en realidad son delincuentes de poca monta, están controlados por la policía y la Guardia Civil, con lo cual ha tenido que haber una intervención de algún mando que les permitiera. Bueno, otro de los datos fundamentales es saber que en los 3 atentados se producen delitos de iniciados en la bolsa. Un delito de iniciado es una persona que vende un activo que sabe que va a bajar, en este caso compañías aéreas, y compra cuando vuelve a subir, cuando hay un rebote. Esas personas tenían un conocimiento previo. Vídeos en los que se ve a la locutora hablando diciendo que la torre había caído cuando estaba todavía en pie. Pero es que esa torre no le impactó ningún avión. Y cae exactamente igual que las otras 2 torres. Con lo cual, si esta ha sido demolida artificialmente, las otras han sido demolidas artificialmente. Y que es lo grave, y por ahí es donde tienen que empezar la investigación. ¿Cómo sabía la BBC que iba a caer esa torre? Porque es muy fácil. Siguiendo ese hilo, sabes quién ha puesto esos explosivos. Bueno, como digo que el 11S pues fue un detonante para todos los que empezamos a investigar estos temas, los que llevamos años haciéndolo. Y claro, a partir de ahí empezamos a saber, bueno, por un lado, que vivimos en un mundo diabólico, cosa que nos imaginamos y que ya en mi viaje a África ya sabía, ya lo había visto, o ya me había quitado la careta, porque en realidad todo el mundo lo sabe. Y otra, que si ha habido una guerra que ha sido generada así, ¿cuántas no habrán sido generadas así? Entonces ya rápidamente el primer hecho que sucedió, y nosotros como españoles nos llega especialmente, fue el acontecimiento de Maine, 1998, Bahía de La Habana, Cuba, en el cual, pues como sabéis, Estados Unidos autoexplosionó un barco para permitir su entrada en la guerra en contra de España. Lo bueno de esto es que eso ya es historia oficial, que ha sido desclasificada, con lo cual ya teníamos otro argumento para seguir tirando el hilo y aparecieron pues, más banderas falsas, que ¿cómo se llaman? La forma más gráfica de explicarlo de la bandera falsa es cuando en el recreo había un niño que le tocaba el culo a una niña y le decía, no, si ha sido este. Eso es una bandera falsa. Y esa es la manera en que se generan las guerras, que es hacer un atentado con la bandera de otro. Eso lo generó Israel en el año 1967 con el US Liberty, antes de la Guerra de los 7 días, que fue un ataque del aliado de Estados Unidos de Israel contra Estados Unidos, porque los barcos y los aviones que les atacaron eran de una tecnología que no tenían los egipcios, y ha sido reconocido por los propios supervivientes del del US Liberty, que fue Israel. Pero lo mejor de todo, lo peor, es que el mando de Estados Unidos en aquella época, que si no me equivoco era Lyndon B. Johnson, rehusó ayudar a su propia flota. Cosa que sucedió también en Pearl Harbor, cuando los radares de Australia reportaban que se estaba acercando un escuadrón de aviones japoneses y no quisieron impedir ese ataque. ¿Por qué? Porque les interesaba esa guerra. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en la Primera Guerra Mundial con el buque Lusitania, que entró en aguas de Alemania precisamente para provocar ese ataque, y en paralelo se desarrolló una campaña exactamente igual que la que ocurrió con Saddam Hussein o que la que ocurrió con Hitler, que había sido pagado previamente por los banqueros norteamericanos, por el abuelo de George Bush, por los Thyssen y por otros banqueros también judíos. Y bueno, básicamente es decir que aquel que era tu aliado previamente es un ogro. Y como os digo, la opinión pública, que es una derivación de la ciencia, de la sociología, y el estudio de medios de comunicación está muy desarrollado, pues se generan este tipo de campañas, en los cuales la opinión pública acaba por reconocer o cambiar de enfoque sobre el bien y el mal.
Y ahí está todo. O sea, igual que os decía para los perros peligrosos, igual que os decía, pues, para el matrimonio gay, igual que os decía con el movimiento ecologista que ha sido financiado por Rockefeller, pues se pueden generar todo tipo de movimientos. Y bueno, pues eso ha sido una fórmula que digamos que el apoyo filosófico, el más cercano, es Hegel, que muchos conocéis, que bueno, el corpus del pensamiento de Hegel era el pensamiento dialéctico que fue tomado por Marx, y es pues que la historia, el devenir histórico, se genera a través de la contraposición de fuerzas, tesis-antítesis, para generar una síntesis. Eso es lo mismo que de lo de David Icke que he contado antes. Que a su vez, yo estoy convencido que ha sido una interpretación del Tao, del Yin-Yang. Una interpretación perversa que nos sirve perfectamente para encaminarnos al lugar a donde quiero llegar, que es a la guerra de sexos. Fijaos qué diferencia hablar del Yin y el Yang como los opuestos que como los complementarios. Oponiéndolos generas guerras, si son complementarios generas paz y amor. En este caso, bueno, pues la propia generación de la derecha a la izquierda, que ha sido un invento masónico desde la Revolución Francesa, ha sido la creación del devenir de la mal llamada democracia que tenemos ahora, que están financiadas por los mismos banqueros. Y, por poneros otro ejemplo, las supuestas fuerzas encontradas del comunismo y del nazismo estuvieron colaborando hasta el año 42, creo. O sea, Hitler y Stalin firmaron un pacto. Y puse un vídeo hace unos meses del canal Historia en el que se contaban cosas que a mí me dejaron helado particularmente, que es saber que Rudolf Hess había estado en la Unión Soviética, que la NPVD, que era la antigua KGB, asesoró a los nazis en la creación de las SS. Y luego otras cosas de historia que a mí me habían contado, pero claro, no lo había llegado a entender de verdad, todo esto que pasó con Polonia. Es que Polonia se la repartieron entre los soviéticos y los nazis, igual que Finlandia. Se repartieron esa parte, eran aliados. Pero vamos a ver, entonces, ¿no era que eran unos ultraderecha y ultraizquierda? Ah, claro, cuando te das cuenta que Hitler, que había sido un agente de contraespionaje formado en Inglaterra en técnicas de comunicación social por el Instituto Tavistock de Sociología, que es un corpus muy grande de todas estas cosas, y te das cuenta que Hitler fue infiltrado en un partido de los trabajadores, podríamos decir de ultraizquierda, y que lo cambiaron por el Partido Nacional Socialista, que en realidad el nacionalsocialismo y el comunismo es prácticamente lo mismo, lo que uno es nacionalista, el otro internacionalista, y te das cuenta de que en los periódicos de la Unión Soviética de aquella época se elogiaba al régimen nazi. Claro, esta información no la quieren contar, yo lo he contado en ese libro, que está plagado, a pesar de que es así, cada página de ese libro es una bofetada a la verdad oficial. Porque esto se basa en que supuestamente están ahí peleándose en el Parlamento, el PP, el PSOE, cuando realmente son amigos, son el mismo poder. Entonces, ¿de qué va esto? Pues es un engaño, una estafa. Igual que la guerra de sexos. Y entonces hay que entrar al tema del dinero. Porque dinero, amor, tiempo están muy relacionados. La primera moneda de la historia fue el shekel. El shekel es una moneda de Sumeria que servía para intercambiar fanegas de cereal por los favores sexuales de las prostitutas del templo. Sabéis que en tiempos, o sea que el origen de la prostitución es una prostitución religiosa, que todavía hay en la India, se llama las devadasis. Entonces, esas prostitutas del templo, pues los agricultores, por obtener los favores sexuales de esas diosas, pagaban un dinero. Y eso es el origen de la moneda. La moneda se llama shekel y es hoy día la moneda del Estado de Israel. Con este sencillo dato nos enteramos de que el sexo y el dinero han estado relacionados desde el primer momento, que han sido comprados los favores de las mujeres, que la prostitución viene de la religión y que, por supuesto, Israel detenta el poder. Porque no solo detenta esa moneda, que fue el origen,
sino que tiene el libro religioso más antiguo del mundo junto con los Vedas hindúes. Claro, cuando nos damos cuenta de que el concepto de la usura es un concepto, más que un concepto, es un derecho que le dio Jehová al pueblo judío, que no tiene ningún otro, entendemos quién gobierna todo esto. Y ya podemos ponernos en el camino de darnos cuenta incluso que el tiempo está manejado por las mismas personas. Porque nuestro calendario gregoriano desciende del calendario romano, que a su vez desciende del calendario babilónico, y hoy día, fijaos qué curioso, tenemos una festividad que es la Semana Santa, que nadie sabe por qué la ponen en determinadas fechas, que está relacionada con la Pascua judía. Luego, con ese sencillo razonamiento nos damos cuenta que en realidad siguen manipulando. Fijaos, hoy ha cambiado la hora. Qué curioso que le han cambiado el día anterior a la Noche de los Muertos, que es una celebración, bueno, pagana, pero utilizada por estos cultos. Los que viváis en Madrid sabéis que ahora se está haciendo una celebración que es la Noche de los Libros, la Noche en Blanco, que se abre en los museos, y la están colocando en los solsticios también. Lo tengo que soltar siempre. El país que guarda los tres grandes secretos: el secreto del dinero, el secreto del tiempo y el secreto de la inmortalidad. Ahí nos damos cuenta, cuando recordamos que el tiempo es oro, que están intrínsecamente unidos. Aquel que está manejando ese conocimiento del tiempo terrícola, que al final es el tiempo cósmico, y que es un tiempo religioso, porque en la antigüedad el sacerdote era también el que manejaba la astrología. La astrología es el tiempo. Ese país es Suiza. Maneja el dinero, manejaba el tiempo, los relojes, y guarda el Vaticano. Entonces todo se conecta mágicamente. Esas personas que, fijaos, eran religiosos, los que manejaban el templo y la prostitución sagrada, el sexo, que ya desde el principio ha corrompido las relaciones entre hombres y mujeres. Pues qué casualidad que ese mismo pueblo, porque hay que decirlo así, el cine ha estado manejado por los judíos desde el principio. Metro-Goldwyn-Mayer. Empezado a haber directores, bueno, tenemos 2 directores, solo hay 2 directores en el mundo, ahora que se habla de Sánchez Dragó, de esta historia de pederastia que ha contado en su libro. Solo hay 2 directores en el mundo que han sido condenados por pederastia y que siguen haciendo películas, le siguen dando premios y siguen recibiendo subvenciones. Se llaman Woody Allen, del cual yo he sido fanático, y Roman Polanski. Tienen una característica que les une: los 2 son judíos. ¿Creéis? Y ya vamos a ver toda la que se desarrolla con Sánchez Dragó. ¿Creéis que si no fueran judíos estarían apareciendo constantemente en los medios de comunicación como si nada? Es que Woody Allen, por si no lo recordáis, le quitaron la custodia de los hijos y de los hijos adoptados por haber abusado sexualmente de ellos. ¿Alguien dice algo? Nada. Porque no se puede. No se puede. Bueno, pues en la actualidad tenemos otro templo, porque Hollywood, Holy es sagrado en inglés, y Wood se puede traducir como varita, como monte o como monte. El monte sagrado, que encima pues veis las letras de Hollywood en el monte sagrado. Es el templo de la creación de la realidad. Claro, es que esto dicho así parece muy etéreo, pero si lo ligamos con lo que empezaba a contar al principio, nos damos cuenta de que es mucho más de lo que nos pensamos. El hecho de que la mayor parte de las películas ahora mismo pinten, igual que ha pintado en un tiempo a la mujer como una vampiresa que va con el hombre que más pasta tiene, pero ahora mismo pinta generalmente al hombre como un subnormal, una mujer muy dominante, y el hombre como tonto. Suelen pintar a casi todos los personajes homosexuales como los listos, y básicamente pues unas relaciones... habría que meterse ahí a fondo, ¿no? Analizar el mensaje de las películas. Cuando estás consciente, pues lo puedes decodificar y te das cuenta que hay unos patrones muy claros. Independientemente de que haga este director o este otro o otros actores, los patrones de las películas son muy claros. Igual que hay, fijaos en que en todas las películas hay una persecución. No verás una película que no haya una persecución con coches. ¿Os habéis fijado?
¿Por qué es eso? Porque quieren generar en nosotros ese miedo a que nos persigan. Nos están generando un miedo. Por supuesto, ya la cantidad de sonidos brutales que están apareciendo continuamente en las películas, bombas, disparos, es una llamada, o sea, te están generando un miedo. Bueno, pues ese templo de Hollywood genera unas diosas, también unos dioses, pero sobre todo unas diosas, que son las prostitutas del templo. Eso lo dijo una vez Sánchez Dragó y causando un gran escándalo, pero yo no lo llegué a entender hasta que me di cuenta de esto. Realmente es así. Siguen siendo esas prostitutas del templo que a cambio, igual que hay prostitutos que son los futbolistas, a cambio de una millonada, pues se les compra, o los músicos o los artistas, para que no hablen más de la cuenta. Pues a través de ellas manipulan a las mujeres. Bueno, si Britney Spears se rapa el pelo a cero, pues muchas chicas van a tener ese sentimiento. Evidentemente las vidas sentimentales de las mujeres famosas son el espejo en que se miran muchas otras mujeres, y a través de eso te están manipulando, igual que te están manipulando a través de las canciones, como hemos dicho antes. Los artistas siempre triunfan jóvenes. Lo veréis, bueno, desde Judy Garland, Liz Taylor, Marilyn Monroe, siempre están triunfando jóvenes. ¿Por qué? Pues porque una persona joven se la puede manipular mejor. Una persona adulta ya no va a ser tan fácilmente manipulable. Y como digo, si controlas a aquel que es el ídolo o la heroína, controlas al resto. Porque hay un efecto imitativo que se desarrolla a través de la pomposidad, pues, de estas fiestas. ¿No os fijáis que siempre están ahí de fiesta, están celebrando, y siempre en la alfombra roja? La alfombra roja, que también es un símbolo muy mágico, ¿no? Bueno, pues hay un deseo en tu inconsciente de ser como ellas, y si ellas pues se cortan el pelo así, o se hacen se cambian de estilo de vestir, si tienen un tipo de relación así, pues, y parece que le va bien, pues tú inconscientemente vas a intentar hacer lo mismo. A mí, una persona que trabaja en el mundo de las agencias de viaje, como os digo, este tema del hombre y la mujer me ha interesado mucho siempre, me contó cómo se disparó el destino de Turquía cuando se hizo la película esta de Antonio Gala, La Pasión Turca. ¿Qué ocurría? Dice, no, es que iban todas las mujeres con ese sueño de encontrarse con el turco. Claro. ¿Por qué creéis que pagó el Ayuntamiento de Barcelona a Woody Allen por hacer su película? Su película es un publirreportaje de Barcelona. Y luego el de Gijón. ¿Para qué? Para lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Woody Allen le llaman y dice, oye, mira, que te vamos a poner, yo qué sé, 600.000 euros y luego una subvención de por aquí, te vamos a dar este hotel gratis, móntate, escríbete una película sobre Barcelona, que tenga un poquito de sexo, pon a Bardem, que es actor español, y a Woody Allen, o sea, a Penélope Cruz, y a ver si te traes una chica guapa. Mira, una escena de lesbianismo no estaría mal. Y ya está. Instinto Básico ha sido una película que digamos que es la cumbre del erotismo, pues ha generado mucho deseo del lesbianismo, porque es una película que tiene una carga erótica tremenda. Y así podríamos hablar largo y tendido de películas que en nuestro inconsciente nos han estado influyendo y nos siguen y lo siguen haciendo. Bueno, me he dejado el tema del dinero por el camino, porque tengo muchas ganas de llegar a otros temas, ¿no? Pero es muy importante saber que todas estas guerras, el objetivo que tienen es esclavizarnos. Y todo se fundamenta en que hay una serie de personas, un grupo cultural, yo diría que es político en el planeta, a las que se les deja crear dinero que no tienen. Que tú, cuando necesitas un dinero, quieres prestarle a un familiar, tienes que prestar del dinero que tienes en la cuenta bancaria, pero es que a ellos les dejan prestar 9 veces más dinero que el que tienen. Eso se llama reserva fraccionada de la moneda, es el coeficiente de caja, lo que tienen que tener realmente en los bancos. Actualmente se ha subido de un 2 a un 4%, es decir, que y en ese 4% se incluyen acciones que no tienen un valor real. Pero eso le pasa también hasta a los clubes de fútbol. No sé si os habéis enterado que había una auditoría sobre el Barcelona, en la que ha quedado, porque ha llegado este Rosell, y se ha dado cuenta que había un agujero en el Barcelona tremendo, y se ha dado cuenta que lo que había hecho en Laporta era elevar sus activos, y como activos puede ser Eto'o, o sea que puede estar valorado en 40 millones cuando a lo mejor solo vale 20.
Los bancos están en ese momento ahora mismo. Estamos acabando noviembre del 2010 y hay una gran burbuja porque los bancos se están quedando con casas que no logran, bueno, no pagan sus hipotecas las personas, pero las siguen valorando al precio que tenían en el mercado cuando se generó esa hipoteca. Con lo cual están sobredimensionando su poder financiero. Y bueno, eso está pasando en los estados, está pasando en los ayuntamientos, está pasando en las empresas. Hay una burbuja que no puede más que estallar y que solo se soluciona de una manera, que es aboliendo el dinero deuda, cosa que ya están empezando a decir ya el Banco de Inglaterra y determinadas personas, y será la llave para nuestra liberación. Porque ningún cambio se puede dar, por supuesto, ni acabar con la pobreza, ni acabar con la guerra, porque la guerra es el principal activo para generar deuda y para salir de las crisis generando otro problema mayor. De hecho, la guerra de Afganistán, entre otras cosas, se generó porque la burbuja aquella de la que hablaba al principio de Internet se había paralizado y era una manera de generar industria pesada, que es, bueno, pues un motor de la industria americana, de la economía americana. Y bueno, en esas estamos. Esos son los pasos que se van a ir dando en los próximos meses. Nos hemos quedado pues en la generación de estas guerras, que pueden ser por la lengua, por la religión, se pueden generar por cualquier cosa. Ya veis en Cataluña. Es algo artificial. Luego llegas a Barcelona y no hay tal, pero si ves la televisión te crees que están todo el rato discutiendo por el tema de la lengua. Nada parecido. Es todo, bueno, de repente empiezan a generar otra noticia, otra cruzada mediática, que es poner los carteles de las tiendas en español o en catalán. Empiezan a multar a la gente que no lo hace para generar esa guerra. Lo del velo musulmán, igual. Lo del velo, porque es que además lo manipulan muy bien porque hacen ver que el velo es el burka. Cuando hay un pañuelo que llevaban todas las señoras de España hace 30 años, que es lo que llevan las musulmanas. Y el burka llevarán con los dedos de la mano en España, serán 10. Bueno, hay que generar una ley para hablar de eso. ¿Por qué? Para generar esa cruzada mediática. Y esa también, yo supongo que esa sí la habéis visto crecer, porque muchos de vosotros ya estáis despiertos cuando empezaba a generarse esto. Todo cortinas de humo, distracciones. Como ahora no sé con qué habían salido, pero me parece que se estaba generando otra de estas cruzadas mediáticas, pues sobre todo para desviar la atención bueno, sí, con el tema de la inmigración, con los gitanos, ¿vale? Ahora se van a dirigir a los gitanos. Fijaos que en Francia han empezado a hablar de expulsarlos. La próxima cruzada van a ser los gitanos rumanos, que es cierto que es un problema, porque hay muchísima delincuencia. Pero una vez más, estamos en lo mismo. ¿Por qué no lo has hecho hace 10 años? ¿Por qué no has afrontado ese problema? Porque, entre otras cosas, ellos necesitan que haya delincuencia en la calle. Porque si no hubiera delincuencia en la calle, tú tendrías tu dinero en tu casa. Entonces la delincuencia es muy necesaria para que guardes el dinero en el banco. Por eso hacen leyes tan laxas que dejan a los delincuentes en la calle en poco tiempo. Bueno, como digo, pues de estas cosas ya he ido hablando con el paso del tiempo. Algunas ya son conocidas, ya no causan el estupor que causó la primera vez que conté todas estas cosas en el año 2002, pero todavía quedan algunas cosas de las que hablar, que es, bueno, pues la guerra de sexos. Y es importante empezar a hablar de esto ya, porque no vamos a poder dar ese salto cuántico, y yo creo que van a estar muy unidos hasta que se encuentren las almas gemelas, voy a decir. Iba a decir que haya amor entre los hombres y las mujeres, pero que incluso las almas gemelas. Porque realmente, y todos los que sepáis de taoísmo lo comprenderéis, el Dios en sí mismo es la unión del yin y el yang. Entonces, si el yin y el yang están peleados, no puede haber esa era de Acuario. Entonces se va a retroalimentar. Cuanto más almas gemelas se encuentren, más llegará la era de Acuario y viceversa. Esa energía va a hacer que las relaciones de pareja que no sean, no ya reales, sino que no sean el 100%, se tiendan a separar. Porque es el momento, es la energía. No sé si estáis entendiendo lo que estoy diciendo, pero la energía es tan poderosa que ya no vale lo que está bien, es que hay que llegar a lo máximo. Y bueno, esta gente ha tratado de impedirlo.
Y ahora voy a matizar bastante lo que voy a decir. No es que ellos sean capaces de crear movimientos. Yo no creo que ellos hayan creado el feminismo, por ejemplo, pero sí saben manipularlos. Y la analogía que voy a hacer sobre esto es el mundo del rock and roll, del cual yo he sido parte durante muchos años. He sido parte, pues que he ido a conciertos, me he movido, bueno, ha sido un poco mi vida. El rock and roll, como muchos sabéis, lo inventan los negros. Luego se lo apropia un tal Elvis Presley, que es un artista como la copa de un pino, pero cuyo agente se llamaba Coronel Parker. ¿Os suena el Coronel Parker? Pues era un agente de inteligencia. Ese chico de Tupelo, Mississippi, que cantaba en el coro de una iglesia, fue lanzado al estrellato como ha sido lanzado Ricky Martin. Y os digo que a mí me gusta Elvis Presley, me encanta Elvis Presley. Pero en el rock and roll lo había inventado Little Richard, lo había inventado Chuck Berry, lo había inventado Fats Domino. Estaba antes. Como siempre han hecho, cogen algo que están haciendo como hicieron con el reggaetón. El reggaetón era una música de combate. Era una música como el rap negro de las ciudades norteamericanas, con un mensaje social muy fuerte. ¿Qué ocurre? Le dan la vuelta, lo cogen, lo empaquetan y lo convierten en una cosa, pues eso, de violencia, de machismo, disparos, o sea, aparecen disparos. ¿Qué ocurre? Que era una música con un potencial contestatario muy fuerte y lo cambian. Pues Bob Marley, Milli Vanilli. Se cargan a Bob Marley a través de un cáncer inducido por el hijo de un director de la CIA que le regaló unas botas de fútbol a Bob Marley que le encantaban, y al poco tiempo le aparece un cáncer en el dedo gordo del pie, y como los rastafaris no están en contra de la amputación, se le extiende el cáncer y se va, pues, una de las grandes luminarias del siglo XX y una de las personas a que más gente ha despertado, como otro señor llamado John Lennon, que era el líder por antonomasia, era la persona que tenía el discurso más político, más militante, al cual, como muchos otros, le mata un asesino que oía voces en la cabeza. Esas voces en la cabeza se pueden crear artificialmente. Y ahora veréis por qué lo estoy diciendo. Bueno, evidentemente, yo no creo que es que el hombre haya manipulado a la mujer. O sea, no es que la haya manipulado, que la haya dominado, que haya sido un gobierno masculino puramente. Este gobierno que ha habido en el planeta Tierra ha estado dirigido por la entidad más maléfica que hay. Y ha dejado como capataces de esta granja, y esta es toda la información de Zacarías Sitchin, un poco adaptada, a un pueblo que ha sido el pueblo elegido. Ese pueblo elegido se compone de hombres y mujeres. Y mujeres han educado a los hijos que luego han desarrollado la violencia en guerras que han sido manipuladas siempre. Y tengo que decir claramente que si hay un pueblo manipulado en el planeta Tierra es el pueblo judío. Y ya de paso hay que decir que los verdaderos hebreos vienen del río Ebro. Y eso lo dice Joaquín María Rivero Meneses. Hebreo viene de Ebro, y hay un río en Palestina que se llama Hebrón, pero es que el río Hebrón existe en Teruel, en el condado de Ademuz, o el Ebro-Ibro, 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 ¿vale? Los hebreos son los iberos, somos nosotros. Por eso han estado siempre los judíos aquí, porque es que no se han ido. Porque realmente en la colonización, o sea, el Mediterráneo se ha poblado de esta parte a la otra. Y aquí vamos a la Atlántida, a las columnas de Hércules, a Cádiz, donde se dice que se ha descubierto, bueno, en Huelva particularmente, en las marismas de Doñana, un templo o una casa de época atlante. Por eso realmente nos tienen tanto miedo a España, y por eso la manipulación, la censura que existe en este país, os puedo decir que es mayor que en cualquier otro país del planeta. Y por eso nos están dando tanto con la violencia de género. Bueno, evidentemente ha habido una guerra, ha habido siempre guerra en el planeta Tierra. Y la guerra es la existencia de la usura. Sin usura no puede haber otra cosa más que guerra, porque vamos a estar disputando por un dinero que es escaso. Ahora, que sí que ha habido un poder más masculino, que la guerra es más masculina, es cierto. Que tenía que haber un resurgir de la energía femenina, también es cierto. Que las mujeres que portaban un mensaje de la energía femenina relacionada con la diosa, con la espiritualidad, han sido apartadas en favor de las otras que tenían un discurso violento, vengativo con el hombre, también es cierto. Y eso lo cuento en el libro,
que determinados personajes del feminismo han sido pagados por la CIA. El feminismo se ha extendido a través de las revistas. Y hay una revista que se llama Mrs. Magazine, que fue creada por una tal Gloria Steinem, judía. Como Betty Friedan, judía. A la tal Gloria Steinem le pagó un tal Clay Felker, que era de la CIA, estaba dirigida por un tal, o sea, tenía un contacto con Kurt Meyer, que estuvo implicado, judío también, en el asesinato de Kennedy, y luego por ahí aparece otro personaje llamado Elizabeth Forslane Harris, también de la CIA. Bueno, parece claro, mira, una cita que va a venir muy a tanto, ya nos metemos en otro jardín potente, porque para que esta guerra de sexos fuera completa, hacía falta estirar del otro lado. ¿Y cuál es el complemento perfecto? Pues lo vais a conocer ahora. En 1969, el doctor Richard Day, director de la Oficina de Planificación Familiar, patrocinada por Rockefeller, durante un discurso llamado Un nuevo sistema para el mundo, describía que el sexo y el amor serían separados para controlar la natalidad. Asimismo, advertía que en paralelo serían estimulados el divorcio, el aborto y la homosexualidad. Pocas semanas después de estas palabras, en el verano de 1969, nacería oficialmente el movimiento en pro de la homosexualización de la sociedad. Yo nací en 1969. Curiosamente, el 69, sabéis que es un número que si le das la vuelta, no me parece casualidad. Bueno, pues estaba el movimiento hippie. El movimiento hippie murió por una sobresaturación de drogas. Ayer estaba hablando Marco, pues de todo el poder que ha tenido la droga o algunas sustancias en el mundo de la psicoterapia. Pero esto de los opuestos, o sea, del yin y el yang, o de la tesis-antítesis de Hegel, tiene su intríngulis, igual que lo tiene la palabra igualdad. La palabra igualdad no es un valor absoluto, es un valor relativo. La palabra igualdad, siempre que a ti te permitan libertad de elegir, está muy bien. Ahora, si la libertad se convierte en un dogma, nos crean clones. Y eso fue lo que hizo el comunismo. Se convierte en la peor de las pesadillas. Y eso es lo que han hecho con el hombre y la mujer. Y por eso están machacando constantemente con el 50%, con que las tareas domésticas tienen que organizarse así, cuando son cosas personales, que a nadie le importa quién pone la aspiradora y quién baja la basura y quién arregla el grifo. Eso a nadie le importa. ¿Por qué? Porque están generando en nuestra cabeza esa clonación, esa igualdad al 50% que al final acaba creando andróginos. Andróginos, porque el yin y el yang son diferentes. Ahora, si nos están insistiendo todo el rato en que tenemos que ser iguales, al final... Vamos a ver, el yin y el yang es un código binario, 0 y 1, igual que los ordenadores. Entonces, esta es una teoría mía, se combinan el 0 y el 1. Siempre tiene que haber un 1 de toda relación. De tal manera, y como digo, esto es una teoría mía, que yo creo que puede tener bastante... demostrar una correlación entre el electromagnetismo. Si tú eres un hombre 0,8 de masculinidad, pues buscarás una mujer 0,2. Si tú eres un hombre más femenino, buscarás una mujer más masculina. O si tú eres una mujer que te has masculinizado, al final acabarás con hombres más femeninos. Y eso es algo que tenéis que razonar vosotras. De pronto, hace un año me conocí una chica que pues había enamorado a un chico muy femenino y decía, es que claro, tengo que estar todo el rato tirando de él. Digo, pero es que claro, es que has elegido ese tipo de chico. Al final tú estás ejerciendo el rol del yang. Y eso todo viene de esa programación. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Significa que la droga sea mala en sí misma? No. No es que sea así. Lo que pasa es que cuando no se da información y sobre todo se traen drogas que no forman parte de esa cultura, los indígenas no saben beber cerveza. Yo he estado en Guatemala y se toman 2 cervezas y de verdad se quedan estampados contra el barro. Porque no es una droga su cultura. Aquí nos ha pasado igual con la cocaína o con la heroína. Son drogas que de repente les importan, que por eso se montó la guerra de Vietnam y se generó lo que se generó. Entonces había un conocimiento detrás del LSD que se quedó apartado en base a, bueno, la CIA llenó pues, los festivales, eso se sabe, el Festival de Monterrey,
Porque, entre otras cosas, algunos de estos rockeros, como John Phillips de los Mamas and the Papas o David Crosby de Crosby, Stills & Nash, eran hijos de agentes. Igual de Franz Zappa, y a mí me gusta esta gente como artistas, pero hay que decirlo así, han sido manipulados. El rock and roll ha sido manipulado. Y se han cargado de los artistas que eran más combativos, como Jimi Hendrix, ahora contaré la historia de Jim Morrison, y como Janis Joplin, por supuesto Bob Marley o John Lennon. Resulta que lo del US Liberty que contaba antes, ese ataque, autoataque, no, perdón, me estoy confundiendo, Bahía de Tonquín, vamos a saltar de tema, Guerra de Vietnam, que tiene relación también con esta entrada de la heroína, porque fue una excusa para inundar la sociedad occidental de opio. El pretexto para la Guerra de Vietnam fue el ataque de los vietnamitas de un barco en la bahía de Tonquín, un barco norteamericano, que se ha demostrado que fue falso, lo ha reconocido McNamara, que era el ministro de Defensa en aquella época. Bueno, pues el comandante, que no sé si era el cargo de si era un coronel, que estaba, tenía la dirección de esa flotilla, fue ascendido posteriormente a general y se llamaba, fue ascendido a almirante, se apellidaba Morrison. Y el día que le hicieron almirante, ese día murió su hijo Jim en París, de un atracón de barbitúricos, me parece que fue. O sea que estaba en esto también. Bueno, pues esa generación hippie que se trajo pues la espiritualidad, el Tao, el Zen, el yoga, tantas cosas que hoy están por aquí, que era realmente la que estaba proponiendo algo diferente, fue machacada a través de la introducción de la droga. Y ese año 1969, que marca el final del verano del amor del 68 y el final del movimiento hippie, que enarbolaba la bandera del arco iris, ya nunca jamás volvió a aparecer en los medios de comunicación. ¿Os dais cuenta que nunca jamás ningún hippie ha aparecido presentando un programa? Es una parte de nuestra historia que nos ha sido borrada. ¿Por qué? Igual que el anarquismo español. Porque era un movimiento que puso en tela de juicio el sistema. Sexo libre, droga, una vez más, no es que ni una cosa ni la otra sea mala, pero cuando se radicaliza, entonces viene lo que hizo John Phillips, por ejemplo, de los Mamas and the Papas, que os digo que me encanta ese grupo, es el de California Dreaming. Un grupo fantástico. Ese tipo lo ha confesado la hija, que la hija pues fue su pareja durante muchos años. O sea, es gente, y hay muchísimos casos así, que en ese ambiente que se metieron en el tema del satanismo a través de Aleister Crowley, se les fue la cabeza. Y una de las causas fue la entrada de la droga. Es así. Y aquí nos vamos al movimiento gay. Es muy curioso que haya dos focos del movimiento gay que nace en el año 69, cuando el movimiento hippie muere y que le roba la bandera del arco iris, pero que a diferencia del movimiento hippie ha estado apoyado y financiado por las instituciones, como sabemos ahora actualmente. Hace poco salió una noticia que el gobierno español estaba apoyando un movimiento gay en Zimbabue, cuando en medio de la crisis paga un dinero para... ¿Por qué? Pues porque está manipulado por el Estado. Es que están pagando el Día del Orgullo Gay, pagan 600.000 euros. Las fiestas de Madrid no tienen actuaciones en directo gratuitas, pero el Día del Orgullo Gay sí. Y montan unas carrazas de UGT, de comisiones obreras del Partido Comunista, del PP, del PSOE, el PP, que supuestamente está en contra. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los dirigentes del PP, igual que casi todos los políticos y muchos obispos, son homosexuales. Es así. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Es que es muy sencillo. Todo esto viene de Grecia. Grecia es, digamos, el ideal que seguimos aquí. Por eso está todo lleno de templos griegos y de estatuas de Diana, que evidentemente tiene una parte buena. Pero esa gente, los griegos y los romanos, eran misóginos. Despreciaban tanto a la mujer que no querían tener relaciones sexuales con ella y buscaban efebos. Así que no me digan que... No, perdona. Si hay un hombre que es misógino, es el hombre homosexual. Porque no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Tú puedes tener un problema con tu pareja, pero esa es otra mentira. El pensar que si te cabreas con alguien, si discutes, es que te odias. No. Es que la gente, el que te dice la verdad a la cara, el que quiere estar contigo, es el que te ama.
no el que te dice que todo está bien. ¿Por qué os creéis que movimiento... ¿Sabéis lo que significa gay? ¿Sabéis lo que significa gay? Alegre. Es otra creación de sociología. ¿Por qué? Porque el movimiento gay está asociado a la fiesta. Es eso. Si te voy a volver gay vas a ser más feliz que nunca. Evidentemente después de huir. El movimiento gay, como digo, nace en San Francisco y en Nueva York en paralelo, y qué casualidad que en San Francisco se celebra la ceremonia del Bohemian Grove, la ceremonia del Soto de Bohemia, en que se rinde culto al dios Moloch cada año a principios de julio, en un bosque de secuoyas milenarias, en el que los banqueros y políticos del mundo hacen una celebración, como digo, en honor al dios Moloch y entablan relaciones homosexuales. Eso se iba celebrando desde finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces a mí me parece bastante lógico que esos hombres para sus ceremonias hayan contratado servicios de chicos y que ahí naciera realmente el movimiento gay, en paralelo al movimiento hippie. Y por el otro lado, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que esta inundación de droga, que ocurrió a finales de los 60, principios de los 70, descolocó a mucha gente sexualmente. En particular el popper, que es una droga muy sexual, según me han contado, yo no la he probado. Pero es una especie de pelotazo que se toma, se inhala y vuelve a la gente muy sexual. Entonces, ¿por qué os creéis que el SIDA estaba intrínsecamente relacionado con la droga? Porque bajaba las defensas, pero estaba muy relacionado con la comunidad homosexual porque allí se consumían muchas drogas. Pero no es porque fueran homosexuales, no, es que mucha gente se hizo homosexual en esas fiestas, en esas bacanales. Como yo conozco gente que estaba con mujeres y de repente, pues un momento, pues en las discotecas, las saunas, es que hay cosas que hay que decir ya. Y está intrínsecamente relacionado los problemas entre las relaciones entre hombre y mujer y la extensión de la homosexualidad. Y hay una ley que de verdad que quiero que cuando la gente vea este vídeo que alguien sea capaz de rebatírmela. Es muy sencilla. Las relaciones homosexuales y heterosexuales son inversamente proporcionales. Las relaciones heterosexuales y homosexuales son inversamente proporcionales. Es decir, que cuanto más del uno, menos del otro. Es decir, que el nivel de homosexualidad de una sociedad es un baremo para medir la calidad de las relaciones hombres o mujeres. Si hay mucha homosexualidad, es que las relaciones hombre-mujer son muy malas. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque hay una programación mental muy acusada para que los hombres y las mujeres no nos amemos. ¿Por qué? Porque realmente esto está dirigido por el mal en sí mismo. Y ahí cada uno tiene que decodificar lo suyo, cómo nos han estado manipulando. Yo, en honor a mi amigo José, voy a meterme en un tema que me encanta y bueno, como digo, como empecé todo esto con ese tema, pues voy a salir ya del armario y a contar, a defender un poco al hombre, porque una de las cosas que ocurre es que este nivel de las polaridades es muy sencillo. Si tú primas uno, descompensas al otro. Las polaridades es muy sencillo. Si estás primando a la mujer todo el rato diciendo, primero, hablándole de la violencia, del miedo, y sobre todo, como hay ahora una moda de decir la energía femenina, a la mujer, y jamás nunca escucharás a nadie hablar, ningún maestro espiritual que reivindique la energía masculina. Ahora han aparecido unas personas, el otro día puse unos vídeos que están hablando del tantra y todo esto, y están hablando de reivindicar la virilidad también. Lo que pasa es que la virilidad está asociada a la violencia. No nos cuentan que la virilidad puede estar asociada a la justicia, a la verdad, a la dignidad, a la defensa de los oprimidos. Eso no te lo van a contar. No hay héroes en la televisión. No hay héroes. Hay individuos patéticos, gente que te da vergüenza, que te da lástima, cuyas relaciones son absolutamente histriónicas. ¿Por qué los seleccionan así? Para que la gente no tenga referentes. Para que los chavales piensen que, pues hay que estar muy alegre. Hay que ser muy superficial. Bueno, pues entre tantas cosas extrañas que suceden hoy en día, porque realmente hay una apariencia absoluta, que fue el comienzo de todo esto que estoy contando, de darme cuenta hasta qué punto lo que yo llamaba la sociedad del buen rollito, de jiji, jaja, muchísima cocaína, muchísima fiesta, que en alguna otra medida todo el mundo o lo ha vivido o lo ha visto, ¿no? Que es en la sociedad en la que yo me movía, en el ambiente bohemio de Lavapiés, pues lleno de mentiras y lleno de infidelidades y de sexo barato. Barato en el sentido de sin sentimiento. Pues una de las
fenómenos que más se repite es el más que amigos. Un chico y una chica que están muy amiguitos, pero no se acaban de enrollar. Seguramente, yo lo voy a contar evidentemente de la perspectiva femenina. Me decía Mila, o sea, de la perspectiva masculina, porque soy un hombre y porque, entre otras cosas, estoy hablando de esto porque me ha sucedido. Evidentemente las mujeres podrán contar algo que le haya sucedido parecido. Al final es un miedo, porque realmente estamos viviendo una época del miedo, es que no es extraño. Y por eso yo me di cuenta que antes de yo poder conocer el amor, tenía que desenmascarar todo esto. Y os voy a decir una cosa, el año 99 dije, yo no voy a volver a enamorarme hasta el año 2012. Cuando me enteré del 2012 dije, hasta el 2012 no me enamoro. Porque dijo, cuando me di cuenta de todo cómo está relacionado, digo, es que va a ser imposible. Y me di cuenta que todavía ocurre, que estoy fenomenal con una chica y de repente se le cruza un cable y me empieza a hacer unas cosas extrañísimas. Hasta que me di cuenta que no es conmigo, es el arquetipo masculino. Y muchas mujeres han huido de mí porque era su inconsciente el que funcionaba y se han ido con otro tío con el que no iba a vivir tantas cosas, pero que iba a estar más a gusto en el sentido más cómoda, no más a gusto. Y eso es algo que está ocurriendo constantemente y hay que empezar a decirlo ya. Evidentemente a todo el mundo le apetece llegar a la fiesta y llegar emparejado, parece que quedas mal si llegas a una determinada edad y vas solo, y hay mucha gente que tiene parejas para aparentar, pero que no hay sentimiento. Lo que pasa es que está mejor visto eso. Entonces, como digo, uno de los casos que está sucediendo, que ocurre muchísimo y que la gente no se atreve a hablar, es el chico o la chica, amigos que se encantan, que hay un sentimiento tremendo y no pasan de ahí. Entonces, ahora se ha puesto muy de moda el decir que los hombres pues, que no nos abrimos el corazón, pero hay que denunciar que muchas mujeres tienen miedo a enamorarse. Y aquí hay que decodificar, y solamente, bueno, hemos hablado Mila y yo de hacer un congreso sobre el amor y empezar a irnos a esas pequeñas cosas. Mila es muy buena, entre otras cosas, para ese tipo de cosas de pareja. Yo creo que soy un hombre que puedo contar la perspectiva del hombre desde ahí. Bueno, pues evidentemente la mujer tiene que ser fuerte, tiene que ser triunfadora, no puede ser dependiente, porque se lo han contado, que ser dependiente ya va a ser débil, porque seguramente lo ha visto en su familia, porque a lo mejor el padre se ha marchado y eso a todas las chicas que sus padres han separado tienen un miedo al abandono del hombre. Entonces buscan a un hombre con el cual si lo dejan ya no van a sufrir. No van a sufrir como si lo dejara con el hombre de su vida. Entonces huyen de su alma gemela. Son cosas absurdas, pero es así. E incluso, y aquí hay que meternos a las películas, a las canciones, hay mujeres, y me encantaría que alguna de aquí, o cuando vean este vídeo por internet, alguna llegara a reconocerlo, de verdad sería algo que traería la era de Acuario, que han dejado pasar al hombre con el que estaba bien, al que inconscientemente querían, y se han ido con el hombre que le iba a hacer daño. Es más, y esto me lo han contado amigas porque aparte, bueno, de mis relaciones he tenido buenas amigas con las que me han contado sus historias. Hay mujeres que piensan que si no están sufriendo, no están enamoradas. Si no estoy sufriendo, no estoy enamorada. No, que estoy también contigo, que no, esto no es. ¿Por qué? Pues porque nos han asociado que el amor está asociado, nos han contado que el amor está asociado al sufrimiento. Porque todas las películas son románticas, bueno, lo que el viento se llevó y no sé cuántos, y al final estás buscando eso, reproducir esa historia pasional pero con sufrimiento. Entonces, si no hay sufrimiento, si estás feliz, no vale la pena. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chico con el que sales, te vas al cine, no sé cuántos, y está fenomenal, no sé cuántos, no, este no, porque estamos demasiado bien, aquí no hay chicha. Otra cosa es que el tío sea un pesado, o que haya aceptado ese rol, y ahí ya me tendré que, será en otra charla donde habrá que ponerme ahí, porque claro, el chico se acepta. Bueno, ¿quién me está contando? Ah, Mario, por aquí, que tiene un hijo de 19 años y dice que chicos, a lo mejor los que son menos guapos, pues se hacen homosexuales para volverse más femeninos y atraer a la chica. Claro, porque la chica desprecia al masculino, se vuelve un poco más femenino para poder acercarse a ella, pero claro, al final, si estás manejando tanto lo femenino, primero la chica te va a querer como su osito de peluche y segundo tú al final acabas volviéndote homosexual. Porque es decir, pues sí, había muchas chicas que querían, porque eso lo ha impuesto él.
la feminidad del hombre. Claro, al final el hombre se vuelve tan femenino que ya deja de interesarse en la mujer. Porque ¿para qué vas a querer a una mujer si tú ya eres tan femenino como ella? Pues te buscas un hombre. Si es que desde el punto de vista del líder ya se comprende perfectamente todo. Y bueno, no sé cómo ando de tiempo. 10 minutos. Bueno, pues ya que estoy con este tema voy a continuar. Porque sí, porque en realidad, como os digo, fue con el que empecé. Y como digo, bueno, está habiendo un desencuentro muy grande a todos los niveles. Yo no digo que ligar por internet sea malo, pero me parece que es un síntoma de que hay mucho miedo. El otro día, pues, mi amor, la primera mujer que, bueno, no es la primera, pero de verdad que una que me ha puesto en el camino, que se ha entregado a mí y me ha dado la confianza que yo necesitaba, que se llama María, que es una persona muy aventurera, se metió en un foro de estos para ligar, para ver cómo, bueno, para investigar, ¿no? Se llama Badoo. Y me dijo que bueno, en cuestión de unas horas se le acercaron 25 chicos. 25. Y yo digo, vamos a ver, ¿cómo estarán de salidos estos tíos? Pero bueno, que ya haciéndole propuestas directamente, ¿no? Y me pareció muy triste, ¿no? Que la gente tuviera que recurrir a este sistema para hacer algo que debía ser lo más lógico del mundo, que es decir a alguien que te gusta. O sea, ¿cómo estaremos de presionados para que no nos atrevamos a decir lo que más nos gusta? Y eso es algo muy triste, porque es que realmente podemos estar hablando de espiritualidad, podemos estar hablando de política, pero si no eres capaz de expresar tus sentimientos, que fue lo que a mí me sucedió aquel día, pues es que eres un muerto viviente, eres un zombie. Y en esas estamos. Yo, como digo, yo he conocido a gente que se ha conocido por internet y le está yendo fenomenal, ¿eh? Unas cuantas personas. Bueno, puede ser una opción porque a lo mejor no encuentras en tu círculo de amigos a aquella persona que tiene las mismas inquietudes que tú. Ahora, cuando eso se convierte, como es el caso ahora, de un movimiento generalizado, es para pensárselo. ¿Qué está ocurriendo con los hombres y las mujeres que no se atreven a entablar una conversación? Si no es con muchas copas encima, que es lo que sucede. Que es, bueno, la discoteca como lugar de encuentro, como un centro experimental, ¿no? De psicólogos. Yo llegué a plantearme pues, que básicamente es como la caja de Skinner o de Pavlov, con las ratas con las palomas, se suelta una cantidad de droga y bueno, a ver si se emparejan. Pero es una cosa completamente animal, de lo cual pues salen muchas relaciones perversas, porque claro, solo es una pasión absolutamente sexual. Y bueno, pues lo que está ocurriendo es que pues evidentemente las cosas llevan su lógica, y esa radicalización del feminismo, controlado, como digo, por los medios de comunicación, ha hecho que las nuevas generaciones ya de las mujeres, las chavalas, las chiquitas, pues se hayan vuelto absolutamente groseras. El hombre, claro, como su virilidad ha sido censurada, pues ya no puede demostrarla, salvo en el fútbol, por ejemplo, o en grupos, bueno, de vandalismo. Digamos, para mí es un escape, como digo, es que cualquier cosa hay que analizarla desde todas las perspectivas. Yo creo que una gran parte de la violencia juvenil está provocada por eso, porque hay una represión de la virilidad. Imaginaos un chaval con sus hormonas, no sé cuánto, pues las chicas que le gustan, todas se enrollan entre ellas y no con los chicos. Imaginaos, o sea, cómo se tiene que sentir de frustrado. Pues claro, ese chaval se mete cocaína, se mete lo que sea y acaba, bueno, pues por el mal camino. Todo está relacionado. Y de verdad que va a ser muy importante pues contarles a estos chicos, es que no tienen ningún tipo de referencia. Por eso he escrito el libro del arte de ligar, y contando cosas muy básicas que yo he aprendido, porque yo tampoco, como digo, yo he sido educado ya en esa igualdad y me he enfrentado, y nunca mejor dicho, me he enfrentado a unas mujeres que estaban a la defensiva con el hombre. Entonces ha habido que decodificar el ritual del cortejo que existe, como en todas las especies animales, ha caído. Entonces, yo creo que en parte, y creo que poder solucionar realmente este tema del hombre y mujer, para mí, del hombre y mujer como amigos, creo que ha sido una sustitución del noviazgo. Como el noviazgo ha acabado, porque la mujer tiene en su cabeza que el hombre que la corteja va a querer acostarse con ella
a los 2 días y sabe que las cosas llevan su tiempo, pues claro, pronto empieza, pronto acaba. Pues creo que podría ser una treta, no sé, eso ya tendríamos que hablar en los corrillos de la mujer, el vamos a ser amigos para algo más. Pero claro, como el hombre tiene esa presión de ¿estás con esta tía o no? ¿Te la has follado o no? Pues claro, le entran las prisas y ahí, y yo creo que va a ser con lo que voy a cerrar la charla, me di cuenta de lo importante que era el tiempo. Bien, creo que lo voy a terminar bien, fíjate, no sabía por dónde iba a salir, pero es el momento. Es el momento, porque a mí el calendario maya, de verdad, desde que lo descubrí, mis problemas no es que hayan desaparecido, existen, pero desaparecen mucho más rápidamente, porque comprendo la naturaleza de las cosas. El calendario maya más el Tao y el I Ching, con esas 3 cosas, tu vida de verdad ya no va a ser igual de penosa. El I Ching tiene que estar en todas las casas, en todas, es fundamental para hacerte ver tu realidad desde fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la chica de tus sueños, en ese momento que acaba de cortar con su novio, te dice que no, en el tiempo lineal es un no para jamás. Si encima tienes esa presión sexual, como yo creo, y lo voy a decir ahora, que nos han estado metiendo hormonas en el año 99, un gran desfase sexual muy relacionado con el efecto 2000, con un pensamiento de que se iba a acabar el mundo, que yo creo que se va a repetir en el 2012, estábamos todos hiperhormonados y esa lujuria, por qué decirlo así, del hombre, de esa necesidad de ir corriendo a la cama, pues claro, hace que las chicas se pongan a la defensiva y digan no, porque necesitan su tiempo, porque no nos ha explicado que tenemos ciclos diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista del tiempo lineal, el tiempo gregoriano, algo que no es ahora no va a ser jamás. Y eso es de las películas y las canciones de ahora o nunca. ¿Por qué? Porque en esa gente, en la mentalidad de esa gente está el que si no es ahora, no va a ser nunca. En cambio, a la mujer el sí o el no es una cosa más relativa, porque su tiempo es cíclico. Es un ciclo de 4 semanas de una luna. Y cuando te das cuenta de eso, cuando conoces el tiempo maya, cuando conoces los ciclos del tiempo y te das cuenta que esta oportunidad, que a lo mejor ahora no es, puede volver a pasar. Entonces descansas de otra manera. Y esto de verdad, esto es lo más poético que he dicho nunca. No solo poético, no solo poético, esto sí que es sanador. Esto sí que es sanador porque se puede aplicar no solo a ese problema, sino a todos. Porque el tiempo no se acaba. Porque el tiempo no es oro. Porque el tiempo es arte. Y si mientras esa puerta se ha cerrado, te das cuenta que la diosa, que es con quien te estás relacionando, igual que la mujer se está relacionando con el Dios. Y por eso, cuando tú ves tu vida, cuentas, pues el chico que te gustaba, lo estás contando desde tu relación con lo masculino. En esa época yo estaba con fulano, después me gustaba no sé cuánto, después corté y pasé tal. Lo estás contando desde tu perspectiva masculina y desde el punto del hombre igual, de vista del hombre igual. Tus años son los años en que te gustaba fulanita, menganita, cuando te enteras así. ¿Por qué? Porque nos estamos relacionando con el otro, con lo que no somos, con lo que tenemos y con lo que tenemos que descubrir. Y ahí, pues se solucionan todos los problemas. El saber, y esto es algo ya pues para otra charla, que si la diosa no te lo da por aquí, y si tú te estás comportando impecablemente, te lo va a dar por otro lado. Y en lugar de estar llorando esa oportunidad perdida, te atreves a mirar los ojos a esta otra que está pasando, nunca mejor dicho, pues a lo mejor la espera hasta que eso suceda o no, no es un sufrimiento, sino la alegría y el crecimiento de otro tipo de experiencias que a lo mejor te van a colocar para esa experiencia que todavía no está preparada. Y esto, bueno, yo creo que será el comienzo de lo que voy a contar cuando vuelva de la India, en el cual pues ya creo que voy a abandonar el tema, digamos, de la conspiración y me voy a centrar en este tema que es, a fin de cuentas, el que todo el mundo, a que todo el mundo le preocupa y aunque los conspiranoicos me pongan a parir, creo que esa fuerza que va a dar el que las almas gemelas se encuentren será el momento en el cual la gente puede despertar, porque uno de los problemas que hay ahora mismo es que no hay testosterona suficiente porque, hay que decirlo así, las mujeres no estáis tratando bien a los hombres. No digo que muchos hombres no estén tratando bien a las mujeres, que también es cierto, sino que para esta rebelión que hace falta testosterona, porque realmente es enfrentarte al mal en sí mismo. Y bueno, ahí lo dejo.
Yo creo que es un tema suficientemente bueno para organizar un congreso y estoy seguro que sí iba a atraer a mucha gente. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias a Marbella. Bueno, pues como ha dicho Rafael Palacios, el tiempo es arte, el tiempo es creatividad. Vamos a intentar ayudarnos, hombres y mujeres, a dar este salto cuántico de la mejor manera y conforme sabemos. Gracias a todos por escucharnos, por escuchar a este valiente, a Rafael Palacios. Y nada, yo te animo a que sigas en esta lucha y que nos cuentes todas estas verdades que sabemos todos y que tenemos que reconocerlas. Muchas gracias. Gracias a Marbella por haber organizado esto, a Verónica y a Pilar. Y yo creo que, bueno, en mi caso, para las cosas que he contado, que como digo son muy políticamente incorrectas, creo que era el sitio, la capital de la corrupción española, aunque es la misma corrupción en todas partes, que aparezca aquí justamente, ¿no? Creo que máxima oscuridad, máxima luz. Entonces, bueno, pues yo sé que ha habido presiones externas, en concreto el movimiento gay, para que yo no hablara aquí, y bueno, agradezco a la organización que no haya sucumbido a la coacción y que bueno, que este vídeo lo pueda ver mucha gente, que seguro que va a causar, bueno, va a mover muchas conciencias. Y sobre todo decirle, bueno, al movimiento gay que al final son hombres y mujeres. En su interior también están deseando encontrar a su complementario. Lo siento, pero es así. Yo no tengo la culpa. Me está preguntando por la comunicación con los intraterrenos y la verdad es que no sé decirte. Ahí hay pues gente más preparada que yo para hablar de esto. Sí te puedo contar una anécdota de cuando estuve con Sisto Paz hace 2 veranos en Pirineos, donde me encontré a unos alemanes que estaban muy versados en todos estos temas y me contaron que en Islandia un tercer amigo había estado allí y se había encontrado con unos nuevos alemanes, que había un consulado de los nuevos alemanes. Y cuando les pregunté qué era eso, primero me di cuenta que Julio Verne, en su novela de Viaje al centro de la Tierra, se sitúa en Islandia. Y lo que me comentaron es que, bueno, sabéis esta historia de los nazis, que una parte de ellos pues se fueron supuestamente a la Tierra interna, en la Antártida, y bueno, pues habría esta teoría diciendo de que hay una parte, bueno, digamos una sociedad alemana intraterrena. Ahora, más no te puedo contar. Me preguntan por la relación entre el mundo de la moda, los diseñadores homosexuales y el rechazo a la mujer y la anorexia. Esta es una de las cosas que me han faltado por decir. Y bueno, me he planteado también mucho el tema de la anorexia, que, bueno, sería largo de explicar a la conclusión a la que he llegado. Pero, desde luego, el resumen es que es una enfermedad impuesta y mental, es una enfermedad impuesta por los cánones de belleza y que viene del mundo de la moda. Eso es evidente, que el estereotipo de mujer anoréxica como un canon de belleza viene del mundo de la moda. Entonces, cuando yo me di cuenta de cómo había sido generado, cuando me di cuenta de que el tipo de mujer anoréxica es una mujer sin culo y sin pechos, que a lo que se parece es a un efebo, a un jovencito. Y claro, teniendo en cuenta que los diseñadores de moda son mayoritariamente homosexuales, pues eso explicaría por qué les gusta ese tipo de mujer, una mujer asexuada y que le recuerda a un efebo. Entonces, creo que sí, que estamos en lo cierto y que el modelo de mujer anoréxica es el modelo de mujer
de un hombre al que no le gustan las mujeres. Y desde luego que las está esclavizando a unos cánones de belleza que no se corresponden con la mujer real. El invento del cinematógrafo, aunque aparte de los hermanos Lumière estuvo Edison implicado, cosa que yo no sabía, fue usurpado por la comunidad judía de Estados Unidos y a día de hoy siguen detentando el poder. Entonces, son ellos los que están gobernando las imágenes que estamos soportando. No solo esa tecnología, muchas otras. La energía nuclear fue dirigida también por judíos y fueron ellos los que pasaron los secretos de la Alemania nazi a Estados Unidos. Einstein, Oppenheimer y unos cuantos más. Y también fueron ellos los que se los pasaron a los soviéticos. Una de las cosas, de las virtudes que tienen las películas, o sea, el poder que tiene una película, es que cuando estás viendo una película que te gusta mucho, te olvidas y estás viviendo esa película, esa sensación de que has estado viendo la lista de Schindler y ha pasado 2 horas y dices, joder, no me he enterado. Eso es cuando es una buena película. El problema es que al estar viviéndola, porque realmente en esos momentos estás viviendo esa película, lo estás inoculando como si fuera real y te está llegando a tu inconsciente. Entonces, aunque pueda ser molesto, porque cuando empiezas a ver una película, cuando no tienes otro remedio, sobre todo, que vas en un autobús, en el tren o yo qué sé, te metes una película y no te está gustando, pero tienes que verla, es bueno empezar a ver lo que hay detrás, a ver que esa película ha sido creada por una serie de personas, por una serie de guionistas y qué arquetipos te están queriendo inocular. De esa manera no te van a afectar. Y eso vale también para los telediarios. Cuando estás consciente de que esa información ha sido manipulada y dirigida por una serie de personas, en realidad estás divirtiéndote porque estás decodificando lo que te quieren contar. ¿Ves un futuro con cambios en el planeta que nos dé esperanza de una vida mejor? Radicalmente sí. Este es el momento. El hecho de que Marisol y todos los que hayamos estado aquí estamos contando estas cosas son las informaciones que nos han mantenido ocultas estas mismas personas, como la cábala, ese otro gran herramienta de expansión de conciencia y de muchas más cosas. En el momento que somos capaces de alcanzar ese conocimiento es cuando nosotros vamos a ser tan poderosos como ellos o más. Y bueno, pues al conocer el máximo secreto, que seguramente es quién nos ha creado y cómo está organizado el cosmos, que es lo que ha contado Rafa López Guerrero, pues ya nos estamos situando en el otro mundo. Realmente estos 2 días que hemos pasado aquí son informaciones de lo que va a venir, que está creando ya. Entonces, no es que tenga esperanzas de una vida mejor, es que ya estamos viviendo eso. Tengo pues preguntas pues eso, sobre el cambio a partir del 2012 y cómo se hará la transición en caso de grandes cambios, y otra hablando de la puesta en acción de todo lo que hemos aprendido aquí en este congreso. Y luego me dejo otra preguntita aquí. Bueno, pues básicamente estamos en el 2012 ya, como concepto. Ese concepto de que el 2012 va a suceder algo será una ampliación, será esto que estamos viviendo, pero al cuadrado, al cubo, pero no va a ser muy diferente, aparte ya de que pueda suceder ese evento de fallo de las telecomunicaciones del tendido eléctrico. Pero realmente la serie de revelaciones que están ocurriendo ya ahora, lo que puede ocurrir es que aumenten, pero van a ser estas mismas. O sea, si después de que hace unos días han contado unos pilotos militares americanos que han desactivado, y ha habido otras noticias ahora recientemente, los silos nucleares, ¿qué más te pueden contar? Lo que pasa es que, claro, cuando llegan esas noticias ya le dejas de dar la importancia, ya no eres consciente de que son tan bestiales, pero no podrán ser muy diferentes. ¿Qué podrá ocurrir ya? Que llegue una persona que diga ser de otro planeta, que va a llegar y va a aparecer en televisión. Bueno, pues ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer? Claro. Bueno, pues ponernos en marcha. Hay una fórmula que yo siempre digo que es muy útil para pequeññas poblaciones o grandes, que es buscar un local, un bar que tenga una pantalla grande de vídeo, empezar a poner estos vídeos que vamos conociendo y crear una tertulia, poner vídeos, películas, una persona que lo modere, y es una manera de que no estemos solos, porque el problema de aquí
y de todos estos congresos, que a mí también me ha pasado, es que bueno, tú adquieres una información, pero luego te vas a tu casa, te sientes solo, no puedes hablar con nadie. Esa fórmula que hemos empezado en Madrid se ha traspasado ya a Barcelona, en Valencia también se hace, entonces es muy sencillo. A ese bar le das una vía de ingresos y es un momento, un día a la semana o cada 15 días, en Pamplona también, en Granada también se está haciendo, que te reúnes para charlar. Otras cosas, bueno, pues yo fundé el movimiento Stop Secrets, que bueno, ha ocurrido cosas no muy agradables, pero va en esa línea. Hay que exigir a los gobiernos que abolan los secretos de Estado. Todo esto que estamos hablando son secretos de conocimiento que nos han guardado y bueno, no tolerar que ya nos guarden secretos es la mejor manera de poder llegar a ese otro mundo. Hay otra serie de cosas, bueno, pues los motores de la energía libre y bueno, las buenas noticias del tema extraterrestre, que perder el miedo a hablar de ellas, dejar de hablar en voz baja, en el metro, o sea, en el autobús o en un bar, digamos que visibilizarlo, todas estas cosas que dejen de ser un tabú. Y ya por último, ya dejo a Marisol, me pregunta esta misma persona que hablaba sobre la acción, la puesta en acción. Bueno, insisto, es cuestión de reunirte con gente afín en tu misma población y empezar a organizar cosas, eventos, ¿no? ¿Cómo encuentro hoy a mi alma gemela? Bueno, pues hoy mismo. Básicamente, reconociendo quién eres. O sea, me llevaría más tiempo ampliar esta idea, pero llevando el Tao a sus últimas consecuencias, si hay una atracción electromagnética en el cosmos, en nuestras vidas, carga positiva, carga negativa, esas atracciones, y más cuando esa energía está llegando de esa manera, con esa carga digamos, de pureza, se van a encontrar, porque es el momento de hacerlo. Ahora, si tú te estás comportando como aquello que no eres, vas a atraer a la persona que atraiga a lo que tú estás aparentando. Es muy sencillo, ¿no? Hasta que tú no te reconozcas cómo es tu verdadero ser, no va a llegar esa alma gemela. Entonces, pues la respuesta a esta pregunta es radical honestidad con uno mismo, fuera autoengaños, quitarte de aparentar, de fingir, de poner parches, de buscar parejas para no estar solo aunque no estés bien, y de esa manera pues podrás dejar el hueco, ¿no? Dicen los sufis que una taza no se puede llenar si no está previamente vacía, pues primero te tendrás que vaciar, entonces a lo mejor implica un proceso de muerte y de renacimiento. En relación al tema del 11S, si eran realmente aviones o misiles los que impactaron y si había pasajeros. En relación al Pentágono, está claro que fue un misil porque no dejó restos de fuselaje. Con relación a las Torres Gemelas, hay una teoría por ahí que habla de que eran hologramas. Hay unos vídeos por ahí que he visto. Y yo, desde luego, yo pienso que sí fueron aviones, lo que pasa es que estaban pilotados a control remoto. Entonces me preguntan si había pasajeros. Yo tengo la creencia de que realmente los aviones hicieron los aviones, digamos, reales, los de las líneas aéreas. Bueno, sabéis que el de Pensilvania se estrelló, pero yo creo que, si mal no recuerdo, hubo otros aviones que chocaron contra el océano. Y yo creo que digamos que los aviones que se impactaron contra las Torres Gemelas no eran los mismos aviones de las líneas aéreas, pues tenían otros, bueno, hay gente que vio otros símbolos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Como tengo varias preguntas, voy a contestar otra. Me preguntan por qué la Iglesia, la mayor congregación de homosexuales del mundo, desde siempre está en contra del movimiento gay. Pues esto es cierto, realmente la Iglesia pues ha estado en contra del matrimonio, básicamente. O sea, vamos a ver, los curas no se han podido casar y eso es, pues, en gran medida un origen de las prácticas pederásticas de los curas. Esta gente es capaz de negar una cosa con una mano y con la otra hacerla. O sea, están en contra de la droga y se drogan generalizadamente, como sabéis todos los políticos, en los mítines van puestos de cocaína. Entonces, esta gente no es incompatible. Y de hecho, una de las cosas que hacen es
la Iglesia en particular, negar una cosa para que la gente la haga. Esta es una técnica que muchos padres utilizan cuando hay un niño rebelde que está diciendo que no a todo, entonces le empiezan a decir que sí para que no lo hagan, ¿vale? Pues a mi modo de ver, la Iglesia utiliza esta técnica para manipularnos. Ha ocurrido una de esas sincronías de las cuales Marisol habla, que le ocurren a menudo, y es que ha contestado una pregunta antes de conocerla. Voy a leer la pregunta que tenían para Rafa Pal y Marisol en mente con lo que acaba de decir. Dice, después de lo que ya somos conscientes, ¿qué podemos hacer los hombres y mujeres para ayudarnos los unos a los otros? Es decir, ¿qué apoyo, qué servicio de comunicación podemos hacer cada uno hacia el otro y viceversa? Estaba aquí en la mesa mientras ella estaba hablando. Bueno, pues yo simplemente añadir que, bueno, lo ha dicho, bueno, aceptar la diferencia, si entre hombres y mujeres somos diferentes y comprender que no nos comportamos de la misma manera, no nos expresamos de la misma manera, que somos seres humanos, pero hay que ponerse en el lugar del otro, como está diciendo. Y hay otra parte que a mí me parece muy importante, que es dejar de querer ver en el otro o de amar solo la parte de luz. Particularmente cuando nos enamoramos intentamos ser lo mejor que podemos para que el otro nos vea atractivos y nos guardamos pues toda la parte oscura, nuestra envidia, nuestros celos, nuestra ira, nuestra soberbia. Al final tenemos que aceptar todo lo bueno y lo malo, lo cual no quiere decir aceptar lo que no sanarlo, sino que sanarlo pero desde sacarlo fuera. Entonces lo estaba diciendo antes Marisol, no chillamos, no nos quejamos, o sea, estamos viviendo en el mundo feliz de Aldous Huxley, en el cual todo el mundo tiene que aparentar que está contento y si uno, por ejemplo, está triste, parece que nadie le va a hacer caso. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, por ejemplo, con el sistema. La rabia, no tenemos capacidad para expresarlo, está todo tan mal visto que hay que aparentar que todo nos parece bien y ahí nos tiene pillados y evidentemente ellos se han lanzado, volvemos otra vez a lo mismo, ese tipo de conducta. El pensamiento positivo ha sido muy manipulado. El pensamiento positivo puede ser muy bueno, pero claro, llevado a un extremo es conformismo, porque bueno, me dejan sin trabajo, jiji, jaja, todo está muy bien, fantástico. Todo, me ha dejado el marido, no, está fantástico. Hombre, primero tendrás que llorar, primero tendrás que quejarte. Entonces hay mucha gente que está pasando sus crisis sin reconocer que está mal. Y esa gente al final acaba peor, ¿no? Me preguntan por los supuestos ovnis que, según un videoaficionado, se vieron cerca de las Torres Gemelas en el día de la catástrofe. Bueno, yo he visto ese vídeo y ¿qué voy a decir? Pues que no sé, no sé. Aquel día ocurrieron tantas cosas extrañas que, bueno, un día vamos a saber todas y van a ser increíbles. Lo que sí vi en otro vídeo eran unos helicópteros que revoloteaban alrededor de las Torres Gemelas y parece que causaron algunas de las explosiones, pero vamos, más no puedo decir.